Amigos, amigas, muy buenas tardes. Estamos en una videoemisión vespertina del informativo El Pico del Águila. Hoy, día 1 de agosto de 2025 o 1 de agosto de 2025, como gusten de pronunciarlo. Pues bueno, estamos en una videoemisión más, pero esta dedicada de manera especial y exclusivamente a todo ese camino que tuvo que recorrer lo que ahora es ley, que ya se ha cristalizado y que tiene que ver con materia judicial. Esto, pues es un tema que tiene, pues, raíces muy profundas en años anteriores y que ahorita vamos a tratar de desglosar de una manera, pues, ¿cómo decir? De una manera sucinta, de una manera concreta, pero que es bueno, porque hoy, como ya lo dije, estamos a 1 de agosto y estamos a 30 días, a un mes, de que asuma la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación con el 50% de jueces y magistrados, jueces de distrito y magistrados de circuito, así como los integrantes, los 5 integrantes del nuevo organismo judicial que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y que es el Tribunal de Disciplina Judicial, así como los 2 integrantes que restan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Obviamente ya lo mencioné, pero lo concretizo más. Y los 9 ministros, los 9 nuevos ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, hoy 1 de agosto, estamos a 30 días a que llegue el 1 de septiembre de este año, donde tomarán posesión los titulares de los cargos que ya dije, en un camino que ha sido bastante accidentado, con toda la intención de entorpecer lo que finalmente terminará de cristalizarse en 30 días. Vamos a hacer un recorrido, yo les pido paciencia. No, ya me han aguantado aquí con temas que tienen duración de 1 hora, un poco más de 1 hora. Esta vez prometo que será un máximo de 40 minutos. Espero que me acompañen y quizás hasta menos, porque esta crónica las he preparado con mucho interés y espero, a mí me da gusto hacer esta crónica, esta cuenta regresiva para ustedes en este tema que nos ha mantenido en vilo a la mayoría de los mexicanos en los últimos 24 meses, desde antes de la elección del Poder Ejecutivo, que fue el año pasado, y ahora el nuevo Poder Judicial en este junio de este año. Pues vamos a empezar. He titulado una crónica la crónica de una muerte anunciada, la desaparición del corrupto Poder Judicial, y donde, como ya dije, vamos a establecer una especie de línea del tiempo de cómo se ha sucedido todo este entramado que finalmente llegará a su feliz término, espero yo, el próximo 1 de septiembre de este 2025. Vamos a empezar diciendo que el 2 de enero de 2023, hace 2 años, más de 2 años, Norma Piña Hernández tomó posesión como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la par que como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Repito, el 2 de enero de 2023. En esa ocasión, pues ya había ganado Norma Piña el cargo de presidenta, que es, por cierto, la primera mujer presidenta de la Suprema Corte. Triste papel que hizo. Le había ganado la elección al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. No pierdan de vista este personaje que verdaderamente va a ser pieza clave en lo que vamos a narrar. 6 votos obtuvo Norma Piña en aquel entonces sobre 5 de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y ello la determinó como la nueva presidenta de la Suprema Corte a partir de ese enero de 2023. Pues bueno, posteriormente a esto, a Norma Piña le hacen entrevistas en algunos medios informativos, y dado que ella llegó a ser ministra integrante del Poder Judicial en 2015, pues los medios se enfocaban ya como presidenta a hacerle preguntas de cómo llegó a la Suprema Corte, qué opinaba de su cargo como presidenta, y vamos a mencionar algunos comentarios que hizo Norma Piña en aquel entonces. Sus comentarios ante los medios informativos, ante las entrevistas,
dijo ella. Fíjense que, pues, ¿cómo llamarle una falta de cuidado personal en lo que dijo? Cuando fue inquirida de sus méritos para integrarse a la Suprema Corte en 2015, ella dijo, palabras más, palabras menos, yo no era la más aplicada. Mis calificaciones eran de 7 u 8, pero no era mi objetivo ser de las más calificadas. Esto, repito, lo dijo ante unos medios de comunicación que le entrevistaron después de que asumió la presidencia de la Suprema Corte. Y en aquel tiempo hubo legisladores, me refiero a 2015, hubo algunos legisladores que la cuestionaron sobre su capacidad y su virtud para integrarse como ministra de la Suprema Corte. Y le dijeron que de 6 postulantes, ella había quedado en último lugar y aún así Enrique Peña Nieto, presidente, en aquel 2015 la hizo ministra de la Suprema Corte, a pesar, repito, de que fue la peor calificada de 6 postulantes a integrarse a la Suprema Corte. Esto ya nos habla de un perfil de Norma Piña. Sus comentarios, pues, ¿cómo podríamos decir? Sus comentarios no cuidadosos. Alguien podría decir, pues fue honesta, pues oye, pues sí, sí fue honesta, pero exhibir las fallas y mermas que tenía en su capacidad para integrarse a un cargo importantísimo. O sea, ya nos habla del perfil de Norma Piña, cómo venía ella. Y quizá para algunos ya iba a revelar su forma de actuar. Y repito, legisladores en aquel tiempo dijeron, usted es la menos calificada y no me explico cómo es que llegó a integrarse a la Suprema Corte. En otra entrevista, los medios le dijeron que las encuestas ciudadanas revelaban que el 80% de los ciudadanos consideraba al Poder Judicial como uno o una de las entidades más corruptas en el gobierno de México. Y en el gobierno están incluidos los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A lo que Norma Piña dijo que, bueno, eso habría que revisarse y en su caso hacer algunos cambios. Cambios que realmente no solo no hizo, sino que los pocos cambios que había iniciado su antecesor en la presidencia de la SCJN, Arturo Saldívar, ella los echó para atrás. Pero bueno, esos fueron sus comentarios posteriores a su unción como presidenta de la Suprema Corte en aquel 2023. Y vamos a pasar al siguiente tema. Fíjense ustedes, la importancia que tiene este tipo de eventos que tiene que ver con que tú debes tener decoro, debes tener talento y sobre todo debes tener prudencia, pero sobre todo, perdón por lo repetitivo, cuando se representa un alto cargo en el gobierno de un país. El 5 de febrero de 2023, en la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en la ciudad de Querétaro, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue mencionado para abrir esa conmemoración y escuchar su nombre, obvio, todos los asistentes se ponen de pie y le aplauden al presidente. Y déjenme decirles que en ese 106 aniversario de la promulgación de la Constitución del 17 del siglo pasado, estuvieron representados los 3 poderes de la República, como es obviamente el Poder Ejecutivo, que preside la conmemoración, el Poder Legislativo, representado por los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así como la titular o el titular del Poder Judicial. En este caso, ahí estaban los 3 poderes. Norma Piña fue invitada, como corresponde, al protocolo, a un protocolo oficial. Bien, en ese 5 de septiembre, Norma Piña comete su primera insolencia, pues cuando es anunciada la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, como dije, todos los asistentes se ponen de pie y empiezan a aplaudirle. Y la insolencia de Norma Piña fue permanecer sentada sin demostrar ningún tipo de respeto a la investidura presidencial.
Eso marcó el inicio y confirmó que había una congruencia en los comentarios que había dicho, en sus méritos que había tenido para llegar a ser integrante de la Suprema Corte, y que no tuvo el suficiente decoro ni la altura constitucional para respetar esa investidura presidencial. Ahí se revelaba la Norma Piña que, que iba a estar actuando, o de qué manera iba a estar actuando al frente de ese tercer poder de la República. Pero bueno, más allá de eso, hubo quienes, como su servidor, Silvano Ángeles Barrón, por cierto, comunicólogo, lo tomó ese sentón, el no levantarse, reconociendo al presidente. Yo lo tomé, como muchos, como un guiño a la derecha. Como decirle, aquí estamos nosotros para defenderte, oposición de derecha. Y somos el último bastión, y de aquí me encargo de que no pase las reformas que quiera hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que esto fue real y se va a confirmar con lo que vamos a narrar. Un guiño a la derecha que le costó muy caro, carísimo, no solo a Norma Piña, al Poder Judicial en su conjunto y a sus compañeros de la Suprema Corte. Pues bueno, semanas después de esta toma de este evento de la promulgación del 5 de febrero de 2023, se le vio a Norma Piña. Es más, creo que este evento fue antes incluso del 5 de febrero, fue cuando recién tomó posesión como presidenta en 2023. Se le vio con el presidente, cenando con el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, conocido como Alito. Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presidente del PRI. Se les vio cenando en un restaurante. ¿Qué hacía la presidenta de un poder reuniéndose con un presidente de partido únicamente? Sobre todo de un partido de oposición, pero no de una oposición constitucional, sino de una oposición que rayaba en la traición a la patria. Estos dos eventos, el sentón de Norma Piña y esa cena que la vieron con Alito, marcó el camino que habría de seguir y dio una clara visión de lo que representaba Norma Piña como titular del Poder Judicial, y los hechos posteriores se encargarán de confirmar esto. El 17 de octubre de 2023 se había aprobado en la Cámara de Diputados la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que eran 14 fideicomisos. Reforma que implicaba la eliminación de 13 de estos 14 fideicomisos que poseía el Poder Judicial, teniendo una bolsa de poco más de 15,000 millones de pesos. Ya antes, en 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador había ya promovido y logrado una reforma para extinguir a todos los fideicomisos, no solo los del Poder Judicial. Pero cuando en 2023 se retoma en exclusiva los fideicomisos del Poder Judicial, es aquí cuando empieza todo lo escabroso del tema, pues los corruptos de la Suprema Corte se sintieron afectados en sus privilegios y en sus intereses. Y vamos a continuar con esta narrativa que les preparé. Entonces decíamos que ese 17 de octubre de 2023 se había ya aprobado la extinción de 13 de 14 fideicomisos con poco más de 15,000 millones de pesos. Y el 31 de octubre de ese mismo año de 2023, Norma Piña acepta la petición o sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar esos más de 15,000 millones de pesos a los damnificados por el huracán Otis, que azotó las costas de Guerrero, concretamente Acapulco, y la población de Coyuca de Benítez. Esto, como ustedes recordarán, dejó bastantes damnificados, grandes pérdidas, también algunas pérdidas humanas, pero sobre todo las pérdidas materiales y la devastación que sufrió la zona hotelera, que es fuente de recursos para nuestro país, en las costas de Acapulco. Bueno, el presidente dice que se destinen, ya se habían extinguido legal y oficialmente, y Norma Piña dice sí, le envía un oficio de respuesta al presidente diciéndole que sí. Eso fue el 31 de octubre de 2023.
Pero al día siguiente, 1 de noviembre de 2023, el juez Juan Fernando Luevano Ovalle concede una suspensión provisional en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Y el 27 de ese mismo mes de noviembre de 2023, la jueza Elisa Trejo Galán concede la suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la conocida JUFED, una suspensión definitiva contra la legal extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, faltando Norma Piña a su palabra que quedó por escrito en un oficio de ceder esos miles de millones para los damnificados de Guerrero. Nos situamos ahora el 12 de diciembre de 2023, cuando Norma Piña tiene una nueva reunión con Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, en la casa de su compañero ministro de la Suprema Corte. Por eso les dije que no perdieran de vista el nombre de este ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá. En su casa de él se reúne ella con Alito, citando también al coordinador panista de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Y en esa reunión también citan a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF. Estos magistrados, ustedes recordarán, Felipe de la Fuente, Felipe Mata, Mónica Soto, Janino Tálora y Reyes Rodríguez Mondragón, son citados. La respuesta que dio en una entrevista que le concedió a Adela Micha, y que por cierto en esa entrevista Adela Micha le puso las palabras en la boca de Norma Piña, ella dice que esa reunión donde citaron a los magistrados del TPJF era para limar asperezas que había entre ellos, y como después se clarificó, ustedes saben, el bando de los institucionales, los dos Felipes, más Mónica Soto, 3, contra el otro bando, que era Janino Tálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Eso hacía los 5 integrantes del Tribunal Electoral, que por cierto está incompleto hasta la fecha, pues debiendo ser 7, eran 5. Dice Norma Piña, con palabras que le puso la misma de la Micha. Sí, la reunión fue para decirle, chicos, ya basta de pleitos, ya pónganse tranquilos, no discutan entre ustedes. Pero ya las diferencias eran profundas entre los integrantes del Tribunal Electoral. Recuérdese que un año antes, Reyes Rodríguez Mondragón había sido destituido como presidente del Tribunal Electoral. Y antes de eso, se le vio a Reyes Rodríguez todavía como presidente del Tribunal Electoral en una reunión con la candidata en aquel entonces al gobierno de Hidalgo por parte del PRI, esta señora se apellida Villano, Carolina Villano, priista. Se le vio en otro restaurante. Esto les digo, en 2022 se le vio a Reyes Rodríguez Mondragón. Se profundiza la crisis del Tribunal Electoral y finalmente lo destierran, quedando a Mónica Soto como presidenta. Bueno, esa reunión del 12 de diciembre de 2023, es increíble que se hayan reunido ahí porque estaban tratando temas, y esto a nivel radio pasillo, no se tienen pruebas de esto, de que trataron el tema de la próxima elección presidencial que se iba a llevar a cabo el año próximo, que era el 2024, y que se iba a que Morena y sus aliados, la alianza Sigamos Haciendo Historia, formada por Morena precisamente, Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, era ver cómo detener esa fuerza enorme que ya se veía, y ya se tenía previsto que iba a ganar Claudia Sheinbaum como la candidata de esta fuerza Sigamos Haciendo Historia. Eso se rumoró en Radio Pasillo, de que para eso fue la reunión del 12 de diciembre en la casa de Alito. En la casa de su ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, invitando a Alito. Y sobre todo, cuando le preguntan a Juan Luis González Alcántara Carrancá de esa reunión, él dice, yo no estuve, yo solo presté mi casa. Como si eso le quitara responsabilidad en una reunión
antirreglamentaria, ilegal y en una reunión política que no tenía por qué estar el Poder Judicial. Y que, por cierto, otro rumor de Radio Pasillo fue que en esa reunión fue para jalarle las orejas a Mónica Soto, a Felipe Fuentes y a Felipe de la Mata, a Felipe Fuentes y a Felipe Mata, a los tres que habían destituido como presidente a Reyes Rodríguez Mondragón. Tuvo dos objetivos según: ver cómo impedir la llegada de Claudio Sheinbaum a la presidencia, y la otra es regañar a los dos Felipes y a Mónica Soto por haber destituido a Reyes Rodríguez Mondragón ese 12 de diciembre de 2023, donde estuvo representado el PAN, estuvo representado el PRI, el Tribunal Electoral y obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, después el 31 de enero de 2024, esto nos vamos a adelantar aquí ya un poquito. Bueno, me parece que ya es lo que sigue en nuestra crónica. El 31 de enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la reforma eléctrica de Andrés Manuel que se había aprobado en 2023 y que se había enviado al Congreso Federal, y que al no requerir de la mayoría calificada, porque era una reforma a leyes secundarias, había sido aprobada el 20 de septiembre de 2023. Es decir, esa fecha se aprueba la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, y el 31 de enero de 2024, meses después, la Suprema Corte la declara inconstitucional. Aquí vemos que se empezaba a cristalizar el guiño de Norma Piña a la derecha, a la oposición de derecha. El juez encargado de invalidar la reforma eléctrica del presidente López Obrador fue Juan Pablo Gómez Fierro, sí, aquel que no tenía especialidad en cuestiones energéticas, sino que era un juez en cuestiones de administración. Y por cierto, Piña protegió a este Juan Pablo Gómez Fierro. Él fue el quien otorgó la suspensión en contra de la reforma a la ley eléctrica, que por cierto se le reprochó que esa suspensión que concedió a una empresa extranjera en contra de la reforma eléctrica, Gómez Fierro de manera ilegal la hizo generalizada, lo que nunca había pasado, y dijo: la hago válida para todas las empresas que incluso no habían presentado solicitud de suspensión de la reforma eléctrica. Esta era una de las varias ilegalidades que empezaba a cometer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí se echa abajo esa reforma que había logrado el presidente López Obrador con el apoyo del Poder Legislativo. ¿Qué buscaba esa reforma eléctrica? La reforma se le llamó la Ley Eléctrica. Buscaba otorgar a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, la supremacía en la generación, distribución y venta del fluido eléctrico en un 56%. Se legalizaba en un monopolio justificado a la empresa de gobierno, que por cierto dejaba de ser empresa productiva y pasaba a ser empresa de Estado. Se le designaba en esa ley eléctrica que echó abajo la Suprema Corte un 56%, como ya dije, de la generación, distribución y venta del fluido eléctrico a la CFE, y se dejaba el resto a las empresas particulares, el 44%, donde principalmente las empresas que participaban eran empresas extranjeras, obviamente, pero principalmente eran empresas españolas, que por cierto ya se va una, según se dice. Iberdrola era una de ellas y es la que ya se va. La otra era Repsol, y por ahí había otra empresa española. Entonces les digo, Gómez Fierro declara, da la suspensión, que pide una sola empresa y la generaliza para todas las empresas extranjeras que no habían solicitado tal suspensión de la ley eléctrica. Bien, al ver esto, el 1 de febrero de 2024, Andrés Manuel dice que enviará un paquete de reformas al Congreso para su aprobación, en el cual en este paquete incluye la reforma constitucional sobre la ley energética, la ley eléctrica, para dejarla como estaba antes de la reforma peñanietista de 2013, algo que el presidente llamó el Plan C, y que precisamente es lo que le causó un tremendo escozor
a la oposición de derecha con su último reducto, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, como dije, fue en enero y febrero de 2024. Y llegándose el 1 de junio de ese año, después del triunfo claro y apabullante de Morena y Claudia Sheinbaum como abanderada de Juntos Sigamos Haciendo Historia, los otros dos partidos, el Verde y el PT, es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Norma Piña desatan con crudeza una presión ilegal e indebida por afectar o desconocer los resultados de la elección presidencial. De hecho, como les dije, el pasado 12 de diciembre el 12 de diciembre de 2023, para eso se habían reunido para ver cómo detenían el triunfo de Claudia, que no pudieron. Eso fue el 1 de junio, y el 28 de junio de ese 2024, ya una vez declarado el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa, el juez Rodrigo de la Pesa ordena al tribunal. Por cierto, no había sido declarada todavía presidenta electa. Antes de que fuera declarada así, el 28 de junio de 2024, el juez Rodrigo de la Pesa, por órdenes de Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte, ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que elija a los 2 magistrados que le hacen falta. Esto porque venía la calificación de la elección presidencial, donde se iba a declarar o no declarar presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Entonces, esta argucia de Norma Piña era porque ella quería que, precisamente como la mayoría en el Tribunal Electoral era una mayoría que era institucional, que era respetuosa de la Constitución y no le convenía a Norma Piña y a la Suprema Corte, ella quería que se completaran los 7 magistrados, recomendando a 2 que eran proclives a la derecha. La jugada de Norma Piña era que de 5 magistrados que tenía y todavía tiene el Tribunal Electoral, 3 hacían mayoría en contra de los magistrados que se identifican con la derecha. La idea de Norma es que los otros 2, Norma Lucía Piña Hernández, la idea era de esta señora que esos otros 2 magistrados que iban a complementar los 7 se sumaran y le voltearan la mayoría a los 3 que respetaban la Constitución: Felipe de la Fuente, Felipe Mata y Mónica Soto. Entonces ella decía, bueno, ya teniendo la mayoría, una vez conformados los 7, podemos declarar no válida la elección presidencial. Esa era la tiradera, otra más de las ilegalidades que emprendía la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desconocer los resultados del 2 de junio de 2024. Bien, obviamente, como ya sabemos, eso no prosperó, y es pertinente mencionar que sí se requería para que se declarara la validez de la elección presidencial cuando menos de 6 magistrados de los 7. Entonces el Tribunal Electoral sí tendría que elegir a una sexta integrante del Tribunal Electoral. Para ello se llamó a la señora, no recuerdo el nombre, solo se me quedó su apellido, Águila Socho, que era una magistrada o jueza del norte de la ciudad, creo que de Monterrey, de Nuevo León. La llamaron para que se hiciera el quórum constitucional de mínimo 6 magistrados del Tribunal Electoral. Se logra conjuntar esto, se echa por tierra la intentona golpista de Norma Piña y se declara la validez de la elección presidencial, reconociéndose ya a Claudia Sheinbaum con cerca del 60% de los votos como presidenta electa para el periodo 2024-2030. Entonces, se llega el 28 de junio, que es lo que estábamos comentando, donde este juez de la PES había dado 24 horas al Tribunal Electoral para que nombrara a los 2 integrantes que le hacía falta, y esto causa pues un revuelo y una gran respuesta, una respuesta firme del Tribunal Electoral, que vio como un acto intromisivo de la Suprema Corte en las facultades exclusivas del Tribunal Electoral, que es la materia electoral precisamente. Llamó a Rodrigo de la Pesa como un juez incompetente
al cual no tenían por qué hacerle caso precisamente porque no tenía facultades para intervenir y obligar, dándole un plazo de 24 horas al Tribunal Electoral para que complementara sus 7 magistrados, que como ya dijimos, no prosperó y se declara válida la elección presidencial. Este hecho de este juez causó que la secretaria de Gobernación en aquel entonces, que era Luisa María Alcalde, pues metiera a la Cámara de Diputados la petición de juicio político en contra de este juez, que era íntimo de Norma Lucía Piña Hernández, era íntimo, entablar este juicio, y también hubo un amago de que se le iba a hacer una denuncia penal en la Fiscalía General de la República, lo cual no se llegó a cristalizar, como tampoco el juicio político que la Secretaría de Gobernación pidió ante la flagrante violación de la autonomía del Tribunal Electoral que pretendía ser este juez, que efectivamente era incompetente. Eliminada esta intervención ilegal por desconocer los resultados electorales del 1 de junio, los esfuerzos e intentonas de Norma Piña y su corte ahora fue en contra del Plan C, aquel paquete que había enviado el 5 de febrero de 2024 el presidente para que ya fuera de manera constitucional el famoso Plan C. Ahora las baterías de Norma Piña se enfocaron en contra del Plan C y ya estaba siendo implementado, por cierto, este Plan C por el Poder Legislativo. Ya transcurría mediados de 2024 y antes de que el presidente dejara el cargo, que era el 30 de septiembre de 2024, el Poder Legislativo quería, se me llegó a mencionar así en los medios, darle como un regalo de despedida al presidente López Obrador la aprobación de la primera iniciativa de reforma que era en materia judicial. Eso ya lo empezaba a implementar, como dije, en los legisladores de la alianza. Sigamos haciendo historia. Obviamente, ante la oposición legislativa de la derecha, la mayor de los medios de comunicación y algunos portales. Bien, el 10 de septiembre de 2024 se da la aprobación histórica en la Cámara de Senadores. Se aprueba la reforma en materia judicial y se aprueba por 86 votos a favor, alcanzando la mayoría calificada, contra 41 votos en contra. Esto causó mucho ruido porque el 86avo voto que dio la mayoría calificada a Sigamos Haciendo Historia fue de Miguel Ángel Yunes Márquez. Sí, este panista hasta la fecha sigue siendo del estado de Veracruz, de negro historial, y que levantó muchos aspavientos en la izquierda, pero se logró la mayoría calificada. Repito, ese 10 de septiembre ya va a ser un año del año pasado. Se logra la mayoría calificada, ya había pasado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y con los senadores se complementaba el segundo de 3 filtros para que fuera ya totalmente constitucional esa reforma en materia judicial. Habiendo pasado el primero con los diputados, el segundo era los senadores, y faltaba el tercer filtro, la mayoría de los congresos estatales. Y hasta allá vamos. Eso se dio 2 días después. El 12 de septiembre de 2024, un total de 19 congresos, se requerían 17, un total de 19 congresos estatales dan su aval a la reforma constitucional en materia judicial, y esta se publica efectivamente antes de que el presidente Andrés Manuel deje su cargo. Se publica en un día histórico, el 15 de septiembre del año pasado, 15 días antes de que el presidente Andrés Manuel deje el cargo, más bien dicho. Y si se aprueba ya constitucionalmente el 15 de septiembre, más bien dicho, se publica ya como decreto el 15 de septiembre, entrando en vigor al día siguiente, 16 de septiembre. A pesar de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lejos de dejar su rigurosidad ilegal, ilegítima, antirreglamentaria, anticonstitucional, al contrario, continúa y recrudece sus intentos desestabilizadores a esa reforma judicial, y ya hecha ley, ya era ley constitucional. Pretende ahora echarla abajo
Esto aceptando también de manera ilegal un recurso que metió el Partido Acción Nacional en contra de esta reforma que tenía que ver con la elección electoral de jueces, magistrados y ministros. Y no tenía la Suprema Corte por qué aceptarla, pues un partido político no tenía facultades para entrometerse en estas cuestiones de nivel judicial. Entonces, este es un intento más y acepta ese recurso que mete el PAN. El 17 de octubre de ese 2024, la jueza Nancy Galán, algo por ahí me acuerdo de ese nombre, la jueza Nancy ordena a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esto el 17 de octubre, y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, que en un plazo de 24 horas se elimine del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto que daba entrada de manera constitucional a la reforma en materia judicial, la reforma constitucional. Hasta eso llegaron, porque esta jueza se atreve a ordenarle a la presidenta que borre la publicación. Obviamente ella los batió y les dijo: yo no tengo nada que ver en esto. Eso es cosa del Congreso. Vayan y pídanselo al Congreso que avaló esto. Obviamente, pues no la pelaron. El 28 de octubre, habiendo ya decidido la Suprema Corte intervenir directa e ilegalmente en analizar si era constitucional la reforma en materia judicial que se hizo a la Constitución, le pide al ministro Alcántara Carrancá que elabore un proyecto, otra vez Alcántara Carrancá, para que la Suprema Corte vea si puede o no puede analizar la reforma en materia judicial. Para esto yo les recuerdo, que esto yo lo traté en muchas videoemisiones, que había elementos legales que impedían que la Suprema Corte se atreviera a analizar o a someter a discusión las reformas constitucionales. Una de ellas era el artículo 61 de la Ley de Amparo, donde claramente se dice que la Suprema Corte no tiene facultades para interrumpir modificaciones a la Constitución, pues es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Artículo 61 de la Ley de Amparo. También la Constitución le prohíbe a la Suprema Corte, o no le permite, no le da facultades para ir en contra de estas modificaciones, alteraciones, adiciones o eliminación de algunos párrafos o artículos de la Constitución. La modificación en sí. O sea, no tiene la Suprema Corte facultades, ya que es facultad exclusiva del Legislativo, hacer estas modificaciones a la Constitución, no de la Suprema Corte. Pero bueno, como les digo, ese 28 de octubre del año pasado decide la Suprema Corte que sí tiene facultades, lo decide de manera ilegal y va a someter a votación y al análisis y si la reforma en materia judicial, la reforma constitucional fue efectivamente legal. Aquí me pareció pues de plano una salvajada. O sea, ¿cómo puede la Suprema Corte, cómo puede una corte declarar inconstitucional a la Constitución? O sea, nada para que se den y recuerden el tamaño de las atrocidades de esta Suprema Corte y de Norma Lucía Piña Hernández. Entonces, ella dice: sí, ministro Alcántara Carrancá, chútese un proyecto donde definamos cómo vamos a catalogar esta reforma judicial a la Constitución. Entonces, Luis Alcántara elabora ese proyecto que lo presenta ese 28 de octubre, donde propone, ¿cómo se dice? Aprobar, o déjame decir, se propone invalidar parcialmente lo que ya era ley constitucional, la reforma judicial. O sea, propone un proyecto donde dice: vamos a invalidar parcialmente esa modificación a la Constitución en materia judicial, y dicha modificación consistía en que solo se eligieran por voto popular a los 9 nuevos ministros de la Suprema Corte, a los 2 integrantes del Tribunal Electoral, a los 5 integrantes del Tribunal de Justicia Judicial, que era nuevo,
y que no se eligieran a los jueces de distrito ni a los magistrados de circuito. Y también prohibía lo que entraña esa ya ley constitucional, que era la realización o la instauración de jueces sin rostro, que eran jueces que iban a permanecer de incógnito a juzgar delitos que pudieran atentar contra la seguridad e integridad de esos jueces. Los jueces sin rostro, también esa modificación, ese proyecto de González Alcántara Carrancá, prohibía a los jueces sin rostro, prohibía la elección por voto popular de jueces y magistrados de circuito y jueces de distrito, y solo avalaba que se eligiera por voto popular a los ministros de la Suprema Corte, a los del Tribunal Electoral y el nuevo organismo que sustituía a la Judicatura. Y se iba a discutir después de ese 28 de octubre. Entonces, y obviamente esto iba en contra de la elección judicial del 2 de junio de este año. La idea era echarla abajo. Su proyecto, como dijimos, bueno, pues era aceptarla parcialmente y queriendo quedar bien, decía, sí, nosotros sí que nos elijan a nuestros sucesores. Bien, para esto, entonces, la Suprema Corte, dándole continuidad, sesiona el 6 de noviembre de 2024. Yo recuerdo ese día porque estábamos con los nervios de punta, siguiendo a través del celular, si la Suprema Corte se iba a atrever a declarar inválida la reforma constitucional. Ahí se desecha el proyecto de González Alcántara Carrancá de mutilar la reforma que ya era ley constitucional en materia judicial. Se desecha, pues no alcanzó la mayoría constitucional de ministros, de 8 ministros. Aquí vino otra de las trastadas de Norma Piña que tampoco prosperó, donde solo tomaba lo que le convenía de la reforma judicial y lo que no le convenía no la tomaba. Por ejemplo, la mayoría constitucional, en base a las viejas leyes judiciales, la mayoría calificada en la Suprema Corte era de 8 integrantes de 11. Aunque ya se había ido Luis María Aguilar, no recuerdo otro apellido, ya había cumplido el 30 de noviembre, ya no estaba él para el 6 de noviembre, ya no estaba él para esa votación, y ya no alcanzaba los 8 votos la Suprema Corte, en base a la ley que seguía rigiendo. Bueno, pues no había entrado la nueva Suprema Corte, para quien era válida la mayoría calificada de 6 ministros. Norma Piña, con mucha maña, dice, bueno, pues sí es de 8, pero como ya va a entrar la nueva ley, que es de 6, que sean válidos 6 votos para invalidar la elección, para invalidar la reforma judicial. Fue muy aparatosa esa sesión, perdió todo el decoro Norma Piña, pues tramposamente quería agarrar parte de la reforma y rechazar todo lo demás, lo que no le convenía, pero no pasó. Fue cuando se desecha el proyecto de González Alcántara Carrancá, y no se aprueba la mutilación de la ley en materia judicial, la modificación constitucional, entrando plenamente en vigor. Posteriormente, el 5 de diciembre del año pasado, los legisladores aprueban leyes secundarias, entre ellas las leyes secundarias del Poder Judicial, entre ellas la modificación, la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. También entra en vigor o legislan la ley de la carrera judicial y también la ley de responsabilidades administrativas, entre otras leyes. Esto, repito, fue el 5 de diciembre de 2024 y era un complemento, era la aprobación de las leyes secundarias a esa gran reforma en materia judicial que se le hizo a la Constitución. Pues amigos, estoy en tiempo y forma y vamos a finalizar este recorrido, esta crónica de una muerte anunciada, esta línea de tiempo de todo lo que intentó Norma Piña. Porque bueno, aquí antes de finalizar el recorrido, déjenme decirles que después de que se declara ya la validez completa, pues no cesa el boicot de la Suprema Corte. Sus nuevas intentonas por eliminar la elección judicial que se iba a llevar a cabo, que ya se llevó a cabo el 2 de junio de 2025, la ley contemplaba la formación de 3 comités de evaluación, uno del Poder Judicial,
otro del Poder Legislativo y otro del Ejecutivo. Pues bien, Norma Piña y la Suprema Corte, al proponer a su comité de evaluación, luego lo cesa en sus funciones para que no puedan participar y se eche abajo la venidera elección de juzgadores. Repito, esto fue después, ya a principios de este año, ya había pasado, ya se había desechado el proyecto de mutilar la reforma constitucional en materia judicial de Carrancá, pero ahora se preparaba para el proceso electoral y Norma Piña no cejaba en sus intentos. Y ella y ahora sí que su corte, pues, que actuaban más como compinches, como secuaces, pues estaban en la ilegalidad, pues intentaron por todos los medios echar abajo la elección de jueces y juzgadores. Terminamos este recorrido diciendo que culminó, o ya casi culminó, el pasado 1 de junio, hace exactamente 2 meses, el 1 de junio, se lleva a cabo la elección de juzgadores, jueces de distrito, magistrados de circuito, los 9 integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya saben quién ganó ahí en primer lugar, los 5 integrantes del nuevo organismo que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, me refiero al Tribunal de Disciplina Judicial, a los 2 magistrados que le hace falta al Tribunal Electoral y también a los magistrados de las 2 salas, de la sala regional, creo que son 5 salas regionales del Poder Judicial. Se lleva a cabo la elección, todavía hay algunos pequeños sobresaltos ahí de que si va a haber vacantes o no va a haber vacantes, porque algunos ganadores no cumplían con el promedio académico. Parece que sí se les va a reconocer y van a quedar integrados ya. Bueno, entonces el 2 de junio de este año ya queda concluido el proceso electoral y solo queda por cerrar el próximo 1 de septiembre, estamos a un mes de que tome posesión la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora con 9 integrantes, los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los 2 del Tribunal Electoral, los magistrados de las 5 salas regionales del Poder Judicial y el 50% de jueces de distrito y de magistrados de circuito. Y esto nos lleva a una reflexión final, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, periodismo militante. Nos lleva a unas reflexiones. ¿De qué le sirvió a Norma Piña todas las ilegalidades y golpeteo político que hizo en contra de este plan C, en contra de las reformas que el pueblo mandatamos el 2 de junio del año pasado al darle la presidencia a Claudia Sheinbaum, al darle la mayoría en ambas cámaras a la coalición Sigamos Haciendo Historia, para que hiciera estos cambios y se cumpliera el plan C? ¿De qué le sirvió a Norma Piña todas las ilegalidades y golpeteo político e inconstitucional que hizo? En nada. No le sirvió de nada al paso de los meses. Y la otra reflexión, reflexión, ¿era necesario denigrar el alto rango del tercer poder de la República, el Poder Judicial? ¿Era necesario denigrarlo? A toro pasado, y yo desde antes dije, no vale la pena que se meta esto. Y a toro pasado la conclusión es no valió la pena. ¿Qué consiguieron? Nada. Y sobre todo, esto compete ya un poco más en particular a Norma Piña. Le costó mucho ese sentón, yo le llamo así, del 5 de febrero de 2023. Esa insolencia. Ahí mandó luces amarillas a la Cuarta Transformación, donde decía, aguas, esta viene en contra de los cambios que el pueblo mandató. Eso fue una falta de talento, fue una tontería, por no llamarlo una estupidez, que cómo se atrevió, cómo tuvo esa falta de inteligencia Norma Piña para no darse cuenta. Y ahorita les digo por qué ese sentón, que yo lo considero, como dije al principio de esta videoemisión, como un guiño a la oposición de derecha, como un cuentas conmigo, que revelaba además que Norma Lucía Piña Hernández se dejaba llevar por sus emociones y por sus simpatías políticas. ¿Por qué digo que fue una falta de talento y un grave error de Norma Piña? Porque miren ustedes, yo sé que incluso
los detractores de Andrés Manuel estarán de acuerdo conmigo, pero no lo van a reconocer. Andrés Manuel es un hombre de buena voluntad. Si Norma Piña, en vez de su insolente sentón, en vez de echar abajo las reformas constitucionales que se consiguieron legalmente, en vez de reunirse y hacer grilla con los partidos políticos de derecha, hubiera tomado el decoro que significaba su alto cargo y no hubiera sido insolente, ahí hubiera entrado la buena voluntad del presidente. Y les aseguro, quíntuple contra sencillo, apuesta, de que el presidente iba a ceder si Norma Piña hubiera tenido inteligencia y un poco de talento político y no hacer esas insolencias sin entablar un diálogo con el presidente, incluso para la salvaguarda de sus privilegios, que perdieron porque finalmente los fideicomisos fueron extinguidos y ya se entregaron esos recursos a la tesorería, ya están en la tesorería. ¿De qué les sirvió los amparos en contra de los fideicomisos? ¿Para qué tanto argüende? ¿Para qué empeñar su palabra en que va para los damnificados y luego se retracta de manera vil? ¿Dónde están los recursos? Ya no fueron para los damnificados, pero ya están en las arcas de la nación. Y eso, amigos y amigas, créanme que da mucho gusto. ¿De qué les sirvió? Si Norma Piña, repito, retomando esta última reflexión, hubiera dicho, a ver, no me conviene pelearme, tienen la mayoría en las cámaras, el presidente tiene un fuerte apoyo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que va a entrar en funciones, va a tener un fuerte apoyo, eso ya posteriormente pudo haberlo reflexionado, no vale la pena que yo me pelee, yo tengo privilegios, tengo altos sueldos, voy a entablar un diálogo con el Ejecutivo en aras de que sea paulatino el cambio, de aquí a que yo salga. Eso pudo haber pensado Norma Piña. Si esto le hubiera propuesto al presidente, les aseguro, ahí va mi apuesta, quíntuple contra sencillo, que el presidente hubiera dicho, sí, está bien, presidenta de la Suprema Corte, que la reforma al Poder Judicial sea paulatina con la participación de ustedes. Porque el presidente, contrario a lo que dicen, no es ningún autoritario, no es ningún dictador, es todo lo contrario. Entonces, pues, ¿qué culpa tenían sus compañeros? ¿Qué culpa tenía el pueblo de México de que Norma Piña se quisiera poner a las patadas con Sansón? Como les dije en una videoemisión, quiso jugar a las fuercitas con el poder ejecutivo y legislativo y fue derrotada ignominiosamente. Pues amigos, los dejé con esta última reflexión y yo creo que habremos de esperar estos 30 días que restan de esta crónica de una muerte anunciada, la extinción del corrupto poder judicial. Hay que esperar estos 30 días a ver qué sucede todavía. Yo creo que ya se dieron los últimos coletazos de la Suprema Corte. Yo creo que ya no hay mucho para dónde hacerse. Esperemos a ver cómo se va a comportar el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte. Todo se avisó que va a ser positivo para el pueblo de México, en especial para nuestros hermanos indígenas. Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo presidente de la Suprema Corte, de origen mixteco, el primer presidente de la Suprema Corte de rasgos indígena para pronto. A ver cómo se va a comportar. Va a estar ahí acompañado de que fue reelecta, por así decirlo, ¿no? Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz Harf, que fueron votadas, ya formaban parte, fueron votadas junto con Lenia Batres y otros integrantes e integrantas, dirían las feministas, de los 9 ministros de la nueva Suprema Corte que habrá entrar en funciones dentro de un mes. Y pues vamos a ver cómo va a trabajar también el nuevo organismo que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, el TDJ, Tribunal de Disciplina Judicial, que va a estar comandado por Celia Maya, que fue la que alcanzó la mayoría, va a ser la presidenta. Aquí ya se rompe esa vieja ley, donde el presidente o presidenta de la Suprema Corte también lo era del Consejo de la Judicatura Federal. En este caso ya es el TDJ, va a tener a su presidente, va a ser presidenta, por cierto, Celia Maya, y la Suprema Corte, su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Ya están separadas las presidencias de estos dos organismos que no tenían por qué estar juntos. Esperemos que ya viene la cuenta regresiva, viene, trae, ¿qué?
Agosto trae 31 días. Vamos a empezar a cuenta regresiva: 31, 30, 29, 28, 27, así hasta que lleguemos al día 0, el día 1 de septiembre, que será ya el día 0 para esta Suprema Corte que todavía está, y sería el día 1, auténticamente el día 1 para la nueva Suprema Corte. Pues amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Estamos realizando un trabajo de home office y me di este espacio para prepararles esto. Vuelvo a las actividades profesionales y espero que les haya gustado esta videoemisión. ¿Algún comentario que quieran hacer? Estamos prestos para recibirlo. Estaremos en contacto. Muy buenas tardes, provechito a quienes no hayan comido y a quienes ya, también provechito. Estaremos en contacto. Silvano Ángeles Barrón, su amigo y servidor. El Pico del Águila, periodismo militante.